A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. En nuestra secuencia de Radar Económico, que llega gracias al Instituto Peruano de Economía, y siempre tenemos la grata visita de Andrés Valqui, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto saludarte, Andrés. Buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, José, ¿qué tal? Muy agradecido de estar aquí en tu programa. Vamos a hablar sobre el crecimiento económico en el segundo trimestre. El segundo trimestre del 2024, el PBI se expandió a 3.6. Correcto. ¿A qué obedeció este resultado? Ok, vamos un poco a paso por paso. ¿Ya? En el mes de abril y mayo, la actividad económica creció alrededor del 5%, ¿no? Principalmente tiene un mayor dinamismo en el mes de abril. Y ¿Ya? en el mes de junio tuvo un crecimiento de solo 0.2%. Entonces, ¿a qué obedece este crecimiento que se concentró principalmente en abril y mayo? Es la recuperación de la actividad de los sectores primarios, ¿no? Principalmente lo que viene a ser agro y pesca. ¿Ok? Y entonces eso ha sido uno de los principales factores del crecimiento en el segundo trimestre. ¿Producto de qué? El producto de este dinamismo de los sectores primarios se debe principalmente a la recuperación de lo que pasó el año pasado, ¿no? Las condiciones climáticas no favorecieron, ¿no?, prácticamente el desarrollo de estas actividades. Ahora, también hubo una expansión de la demanda interna. Correcto. ¿Y esto qué generó? ¿Mayor gasto? La demanda interna prácticamente se ha movido por gasto público. ¿Ya? Ok. Pero también ha sido una parte por el consumo, especialmente en junio, por ejemplo, el crecimiento de 0.2, ese corto crecimiento es prácticamente sostenido por los sectores vinculados al consumo. Entonces tienes una parte de el gasto, que ya sea consumo público o inversión pública, y la otra parte viene a ser que también aportó, quizás no tanto, pero aporta, es la parte del consumo, ¿no? Ahora, ¿este crecimiento experimentado en este segundo trimestre ha influenciado en algo, en alguna mejora en el empleo? Al segundo trimestre hay una mejora muy pequeña. A nivel nacional el empleo prácticamente se movió solo 0.2% con respecto al año pasado. Sin embargo, es una recuperación pero gradual, ¿no?, del mercado laboral. Correcto. Ahora, ¿el gobierno está gastando más? ¿Y esto también influencia en esto? ¿En el empleo o en el crecimiento? En el crecimiento, sí. El gasto público afecta a la economía, correcto. Sin embargo, hay otros factores, que es la parte fiscal, que es el déficit, que viene a ser como cuando una persona normal tiene ingresos y también gastos. Si gasta más de lo que ingresa, tiene problemas. ¿Okay? Se coloca en rojo, ¿no? Ajá, ese rojo se le conoce como déficit. Entonces el gobierno tiene una meta de déficit cada cierto tiempo, ¿no? Entonces puede gastar siempre y cuando cumpla con esa regla que se establece. Y si tuviéramos que desagregarlo por actividades en este crecimiento, ¿cuáles han sido las que han tenido mejor comportamiento? En actividades, claro, como te mencioné al inicio, es los sectores primarios, como el agro, como la pesca. La pesca creció alrededor de 363%, más o menos en mayo. En junio, que fue el mes donde crecimos lento, la pesca creció 56%. Agro creció en abril, entonces en abril, mayo también creció. Entonces, primario nos ha ayudado a tener este dinamismo, ¿no?, en el segundo trimestre. Oye, ¿y esta lenta recuperación nos proyecta a tener un crecimiento hacia el fin de año más o menos aproximado? Nosotros, bueno, con lo último que hemos hecho, teníamos como IPE, tenemos una proyección de 3%. Si incorporamos el dato de junio, que fue mucho menos de lo esperado, o sea, totalmente sí sorprendió el mercado, baja gradualmente la proyección, ¿no?, de lo que nosotros teníamos. Así sí afecta, pero no al punto de que no mueva todo el valor. Lo que sí te puedo decir es que, si bien es un dato malo, un dato a veces no necesariamente es una tendencia. Entonces, nosotros esperamos alrededor del 3%, ¿no? Y esto, para mantener ese 3%, ¿qué tendría que ocurrir en el último trimestre? Que hay un mayor dinamismo, ¿no? O sea, un mayor dinamismo de la economía, con un resultado quizás parecido o un poco menos, ¿ok?, a lo que tuvimos en este segundo trimestre, ¿no?
Ahora, y en este crecimiento, digamos, proyectado 3%, ¿cómo se va a comportar ya los distintos sectores al cierre de fin de año? Por ejemplo, minería, que es un... Exacto. Vamos a ver. Ya. Mejor hablemos un poquito, para llegar a los sectores, Ya. y hablemos un poco por el lado de la familia. Ya, ¿Ok? veamos eso. Lo que esperamos para el segundo semestre del año es Ya. que prácticamente el crecimiento sea sostenido por la parte privada, ¿no? ¿Ya? Por lo que es consumo privado y la inversión privada. Ya. Ahora, ¿cuáles son señales que nos pueden decir que esto va a ser así? Por ejemplo, para el tercer trimestre nada más, consideramos de que se va a concentrar los mayores desembolsos de las AFP. Ya. Entonces la gente va a tener Va a más haber plata dinero. disponible. Exacto, va a poder tener un mayor espacio para poder consumir. ¿Entiendes? Y también el hecho también de la inversión, por ejemplo, vamos a minería, ¿no? En minería en junio cayó, Ya. cayó a más de 7%. Ya. Entonces, para el mes de julio, si tú ves, un indicador de adelantado de la minería es el consumo eléctrico que hacen las empresas. Claro. Si tú ves en junio, que en la minería cayó, esa demanda de electricidad que hicieron las mineras cayó, disminuyó. Ya. Ahora, para julio, ha crecido. Entonces, Ya. con esto... O sea, hay una recuperación, o sea, Exacto, proyecta una recuperación. exacto. Y también las expectativas a corto plazo de la economía a 3 meses por parte de las empresas ya se encuentran en positivo. Ya, eso es por el lado de la minería. Por el lado de la pesca, o sea, creció 300%, pero Exacto. eso es un Sí. efecto rebote, una recuperación de lo que... Sí, es un rebote. Creo que el dato de junio demuestra la fragilidad que está teniendo nuestra recuperación, ¿no? Ya. En este caso, la recuperación alrededor de 5% fue frágil, no fue transitoria, creo que esa es la palabra adecuada. Fue transitoria y en junio se mostró con el 0.2%. ¿Y qué va a pasar con la agricultura, que ha tenido año malo en el año 2023, se ha recuperado hasta el segundo trimestre, hacia el fines de este año? ¿Cuál va a ser el comportamiento de la agricultura? Con respecto al agro, esperamos que tenga un mayor dinamismo casi a finales del tercer trimestre, ¿ok? Producto de un movimiento de la campaña de cosecha, que esperamos que se vea reflejado a finales casi del tercer trimestre, ¿no? Entonces sí esperamos también un favorecimiento por parte de ese sector. Pero ahora tenemos algunos problemas por la falta de agua, déficit hídricos que se presentan en varios puntos del país. ¿Puede afectar esto también a las campañas? Sí, pero lo que sucede, la lógica a veces es que las siembras que se hacen, eso es una campaña que inicia ya el año pasado. Ya. Entonces desde ahí se establecen, y si tú ves la campaña que inició más o menos en octubre, ves un movimiento de... O sea, es como que... A ver, es como, imagínate que tú de lunes a viernes preparas algo para la otra semana. ¿Ya? Entonces, lo que tú haces de lunes a viernes te dura para el lunes y viernes de la otra semana. Pero con moverte la campaña es que ahora es de miércoles a miércoles. Entonces se te mueven los días. Claro. Entonces prácticamente la campaña de producción se movió un poquito más hacia la derecha, entonces puede que dure un poco más, ¿no? Ya por la segunda parte del año. Estamos dialogando con Andrés Balqui, economista senior del Instituto Peruano de Economía, en nuestra secuencia Radar Económicos, ¿no? El tema de la inversión. ¿Cuál es la proyección para la inversión privada hacia fin de año? ¿Vamos a crecer? ¿Vamos a mantener? ¿Descendemos? Nosotros esperamos que la inversión crezca. Justo el día de ayer salió datos de la inversión privada del segundo trimestre. ¿Ya? Y fue una caída de 0.2%. Yeah. Pero para lo que resta de año sí esperamos un mejor resultado, ¿no? Porque existen factores que sí nos hacen pensar en esto, como lo que viene de capitales, que creció en términos reales alrededor del 17%, las expectativas de las empresas ya se encuentran en terreno optimista, la inversión minera en este caso, o sea, la actividad minera que se va a recuperar. Entonces sí, para el resto de año esperamos de que sí crezca, ¿no? Que tenga un mejor resultado que el que tuvo en el primer semestre, ¿no? Ahora, los anuncios que hace el gobierno, por ejemplo, ayer en el Consejo Regional de Arequipa, donde se han reunido gobernadores regionales, de destrabar proyectos de inversión grandes, por ejemplo, Chonta en Cajamarca, anuncian que también Maje va a ser una realidad, el puerto Chancay, en el norte chico del país. Esto puede generar un ambiente de confianza para que la inversión se siga, digamos, manteniendo un estado alentador. Correcto. Desarrollar proyectos es como demostrarle al inversionista, oye, mira, estoy haciendo estos megaproyectos para mi país y la empresa ha logrado hacer lo que se estableció fuera ya del proceso.
Entonces esto sí genera un buen ambiente, ¿no? Para la inversión privada. ¿Y qué efectos tendría, por ejemplo, ya en el propio sector minero y en el propio Confianza País que empiecen las operaciones? Algunos más o menos prevén que podrían iniciarse las operaciones de Tía María antes de fin de año, otros a inicio del 2025. ¿Qué efectos podría tener esto? Vamos así con un ejemplo muy sencillo. Sí, ¿cómo no? Supongamos que existe un país y el Ya. país tiene minerales como minerales cobre, ¿no? ¿Ya? Entonces, entonces viene una minera y explota el cobre y el país comienza a exportar. Entonces el país al comenzar a exportar, a venderle al mercado internacional, a otros países, ¿Ya? el cobre que está produciendo, entonces ese país te paga a ti y entonces entra dinero al país. Entonces esta empresa tiene que pagar impuestos. Al pagar impuestos, el gobierno tiene mayores ingresos y al tener mayores ingresos puede gastar y puede gastar en beneficios de la población o lo que él crea conveniente, ¿no? O sea, Tía María puede servir para apalancar hacia O adelante. sea, podría generar una mayor producción de minerales y aumentar lo que es el caso de los ingresos fiscales y a nivel a nivel ya macroeconómico, mayor crecimiento. Y generar confianza para abrir otros proyectos. Y generar confianza para abrir otros proyectos. Correcto. Interesante. ¿Se están haciendo las cosas bien desde el gobierno en manejo de economía? A nivel de déficit, bueno, creo que ahorita lo que tenemos es un problema fiscal. Ya. Que, Estamos gastando más de lo que ingresa. Exacto, tenemos un déficit fiscal alrededor del 4% y se establece una regla. ¿Cuál es lo aconsejable? Ahorita hay una regla fiscal que es para el 2.8%. Ya nos pasamos entonces. Estamos por arriba, al cierre de año tendría que llegar a ese nivel. ¿Y eso qué implicancias tiene? Bueno, si los inversionistas ven, el año pasado no cumplimos la regla fiscal. ¿Ya? Puede que esto sea el segundo año donde no se vuelva a cumplir. No es una buena señal. Eso no es una buena señal. Entonces, instituciones calificadoras de crédito internacionales prácticamente están analizando mucho la parte fiscal de Perú, ¿no? Esperando a ver si cumplen o no la regla fiscal. ¿Y qué se tendría que hacer para equilibrar? Para llegar a la regla fiscal, sí. se tendría que hacer prácticamente promover el crecimiento para generar mayores ingresos, claro. Y por el otro lado Así también tener una eficiencia de gasto, ¿no? O sea, gastar de forma eficiente. Muy bien, Andrés, como siempre, muy reconocido por acompañarnos en esta secuencia Radar Económico que llega a través del Instituto Peruano de Economía. Muy amable, Andrés, gracias. Sí, muchas gracias a ti, José. Gracias. Por estar acá. Hasta luego. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.